Amados hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente. En esta noche vamos a preparar para recordar el acto más grande que hizo Dios por ti y por mí. El acto más grande de amor que hizo Dios por haber entregado a su Hijo, por amor a ti y a mí. Amén. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje en manos del Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, abre los corazones, Señor, el mío y todas las personas aquí presentes, Señor, para recordar, Padre, ese acto de amor, Padre, que tú hiciste de entregar a tu Hijo, Señor, por amor a todos nosotros, Señor amado. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor. Guíame, Padre, para que este mensaje, Señor, todas las personas que están escuchando, lo lleven en su corazón y la vuelvan carne en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén, amén, amén. Mis hermanos, es un tema muy sensible porque saber lo que pasó aquí en esta cruz nos hace hasta llorar. Saber las últimas palabras que tuvo Jesús aquí en la tierra es para recordar el sacrificio que Dios hizo de entregar a su Hijo. Y en el tiempo de Jesús, la crucifixión era una muerte muy cruel y pero muy dolorosa. Un castigo guardado para los peores criminales y terroristas. Las palabras que salían de la boca de los que crucificaban, por lo general, eran gritos de dolor y maldiciones. Pero Jesús no fue así. Jesús lo hizo diferente. Y aún en medio de su dolor, de humillación y de los insoportables abusos que sufrió en la cruz, emitió palabras de amor y de perdón. Y una de esas palabras fue: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hasta los últimos momentos pensó en nosotros. Esta palabra se encuentra en Lucas 23, capítulo 34. Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amarguras en su corazón. Él los había perdonado y pedía al Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: yo los perdono, Padre, pero tú destrúyelo. No, Él no dijo eso. Él ni siquiera clamó por venganza. No, Él no dijo eso. Él lo que dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero déjame decirte que ese perdón de Jesús en la cruz está bien también para cada uno de nosotros. Él fue golpeado, burlado y crucificado por nosotros. Y el perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros. Y se basa que su sacrificio fue un acto de amor y redención. Jesús tomó sobre sí mismo el peso de nuestro pecado, lo que significa que a través de su sufrimiento y muerte nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Amén. Esta palabra, mis hermanos, de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofende, a los que nos hacen daño, a aquellas personas que consideramos que nos han hecho daño. También debemos perdonarlos, y no con un acto de venganza, no, sino con un acto de perdón, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Muchos dicen que Dios te perdone, pero yo no. Otros dicen: yo te perdono, pero que Dios te castigue. Pero esto no es la actitud que tiene Dios
lastimosamente, mis hermanos, hay muchas personas que terminan sus días aquí en el mundo odiando, con un corazón lleno de resentimientos y amargura. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Así que arrebaten esa palabra, mi hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando Jesús, en su infinita bondad y misericordia, nos ofreció su perdón a todos antes de morir en la cruz. Su sacrificio nos enseñó el verdadero significado de la compasión y de la misericordia. Si Él pudo perdonar incluso en los momentos más difíciles, ¿no deberíamos nosotros esforzarnos de hacer lo mismo? El perdón, mi hermano, nos hace libre, nos libera de cosas que tenemos en nuestro corazón. También nos hace que nos saquemos ese rencor por ese hermano que tenemos. Nos hace libre, permitiendo vivir con un corazón sin rencor y sin amargura. Amén. Jesús no solo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Su mensaje va más allá de las palabras. En la cruz nos mostró el verdadero significado del perdón extremo. En un momento más doloroso y difícil de su vida, cuando fue crucificado y traicionado, Jesús no guardó rencor. En lugar de eso, le pidió a Dios: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Todos quieren ser perdonados, todos queremos ser perdonados, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren perdonar? ¿Cuántos quieren perdonar a sus hermanos? ¿Cuántos quieren perdonar a sus enemigos? Y ese es el gran desafío que Jesús nos dejó: aprender a perdonar sin contar el número de veces. En Mateo 18, 21, 22 dice: pero se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Este pasaje es maravilloso, hermano. Pero le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a quienes me hacen daño, a quienes me traicionan? Sugiriendo quizá él pensaba que solamente 7 veces era suficiente, pero no. Jesús le responde que no se trata de un número fijo, sino de un perdón ilimitado, hasta 70 veces 7. Esto significa que debemos estar dispuestos a perdonar muchas veces, sin llevar un conteo exacto, mostrando una actitud de misericordia y compasión constante hacia los demás. Mis hermanos, es una enseñanza sobre la importancia que es perdonar a otro desde el corazón, sin límites. Amén. Jesús quiere que vivamos una relación saludable tanto con Él como para los demás, para nosotros. Perdonemos como Dios nos ha perdonado, dice su palabra, andando en amor y siguiendo el ejemplo que Cristo nos dejó. Hermanos, en nuestra vida diaria podemos encontrar situaciones en las que se nos hace muy difícil perdonar a nuestro hermano, se nos hace difícil perdonar a aquellas personas que nos han herido, y más aún cuando amamos a esa persona, y más aún cuando confiamos de esa persona y nos hacen daño. Es difícil perdonar a esta persona, pero Jesús dice que no. Es importante recordar que el perdonar no significa que perdonar no se haya hecho que se bien a esa persona, sino que se dejemos la ira y el dolor. ¿Y cómo podemos hacer? Debemos de apropiarnos entonces de esta palabra, de perdonar a nuestros hermanos. Amén. Jesús nos dejó el mejor
ejemplo de cómo podemos encontrar la gracia para perdonar a aquella persona que nos lastima, ofende o maltrata. Ese amor que a pesar de su sufrimiento y dolor nos pudo perdonar incondicionalmente a todos nosotros, pues fue una muestra de amor, porque su sangre nos perdonó, como dice la alabanza. En Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en la cruz. Este pasaje en Cristo, este pasaje nos anima a dejar atrás el resentimiento y adoptar una actitud de bondad y perdón, mis hermanos. Nos invita a dejar atrás sentimientos o actitudes negativas de la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las palabras maliciosas y toda malicia. Y en lugar de esto, nos anima a ser amables, compasivos y misericordiosos, tal como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Es un recordatorio hermoso de la importancia de cultivar la bondad y la misericordia en nuestras relaciones, según el ejemplo que Cristo nos dio. Amén. Hermanos, Jesús nos dejó una gran enseñanza con esta palabra, ya que a pesar de ser Dios, Él no se ocupó de probar su inocencia, ya que la verdad siempre prevalece. Jesús no pidió perdón para Él, porque Él no tenía pecado. Él pidió perdón por nosotros. ¿Amén? Y por eso, mis hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a otro. Dios nos ha perdonado grandes pecados. Debemos perdonar entonces también a los demás. El perdonar, mi hermano, ayuda a quitar el odio. El amor debe de ganar al odio. Y la verdadera prueba para nosotros los cristianos consiste no es amar a nuestros amigos, sino a nuestros enemigos. Ahí está la verdadera prueba de amor. Amén. Tenemos que perdonar, mi hermano, para que Dios nos perdone. Y fíjense que Marcos 11, 25 dice: y cuando estáis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestro pecado. ¿Qué significa esto? Si queremos que Dios nos perdone por nuestros errores, por nuestras acciones, también nosotros seremos capaces de perdonar a los otros, a las personas que nos hacen daño. Es como una especie de ciclo. Si somos compasivos y perdonamos, entonces también nuestro Señor Jesucristo nos dará el perdón. Y en palabras más sencillas, si queremos que Dios sea bueno y que nos perdone a nosotros, también entonces debemos ser buenos y perdonar a otras personas. Amén. Es una forma de decir que el perdón no solo ayuda a sanar a otros, sino que también nos ayuda a sanar a nosotros mismos. Aquí Jesús nos invita a perdonar para que podamos recibir el perdón de Dios. Si yo lo hago contigo, tú también tienes que hacerlo con los demás. Amén. Mi hermano, en un mundo donde a menudo se solucionan los problemas con odio, con divisiones, con peleas entre familia y amigos, Jesús nos llama a perdonar. Jesús nos llama a solucionar nuestros problemas en amor, en perdón. Y si Él lo hizo aquí por todos nosotros, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo, entonces debemos arrebatar esa palabra, que si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Y para ir concluyendo, mis hermanos, como cristianos, tenemos que comenzar a amar a nuestros enemigos. Y ese sacrificio, esa entrega total por amor a nosotros, no solamente debe
en una semana del año, en esta semana de Semana Santa, es una actitud de amor y de perdón que debemos practicar todas las semanas de todo el año hasta que partamos a mano del Señor. Amén. Hoy por eso esta palabra nos hace hoy un llamado a cada uno de nosotros a perdonar siempre y todas las semanas. Jesús lo hizo aún estando en el dolor y nos manda también que hagamos lo mismo. Esta noche, mi hermano, antes de irse a dormir, piden al Señor que nos ayude a recordar a aquellas personas que no hemos perdonado. Desde hoy vamos a pensar en esta maravillosa palabra del perdón. Debemos perdonar a todas las personas. A partir de hoy debemos de abrir nuestros corazones y que Dios nos recuerde a aquellas personas a las cuales no hemos todavía hasta el día de hoy dado su perdón. Entonces, mis hermanos, arrebaten esta palabra. Yo quiero que ustedes se saquen de ese corazón, ese odio, esa rabia por una persona que ustedes bien deben tener y que la pongan a cuenta con el Señor y decirle: Dios, ayúdame a perdonar a tal persona porque quiero tener un corazón limpio. No quiero tener sentimientos que a ti no te agraden, porque aquí en la cruz tú lo hiciste por todos nosotros, nos diste el perdón, nos diste el amor. Ayúdame a imitarte. Amén. Espero que se lleven este mensaje en su corazón. Preciosa sangre que fue derramada hace más de 2000 años. Amén. Hermanos, oremos. Vamos a celestial de tu Dios, Señor. Gracias, Padre, te queremos dar por este bello y maravilloso día, Señor. Padre, hoy nos encontramos aquí en esta tu casa, Señor, rememorando esas últimas palabras que tú diste, Señor, que nos entregaste, Señor, antes de partir. En ese momento que tú estabas entregando, Padre, tu sangre, Padre, una sangre que no tiene precio económico, una sangre cuyo precio, Señor, fue nuestra salvación, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Utilízame en este día, en esta noche, Padre, y síguenos hablando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 23, 43 dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase, ¿verdad?, es una de las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y se la dijo un hombre que estaba siendo crucificado por ser un ladrón, por ser un asesino, por ser un malhechor. Hermanos, para entender y llegar a esta palabra, ¿verdad?, recordemos que Jesús, todo este trayecto para llegar al lugar llamado la Calavera, ya había atravesado toda una serie de escarmientos, lo habían latigado, rasgaron su cuerpo, su piel, le colocaron una corona de espinas, hermano, al Señor. Cuando tenía sed, le dieron hiel, vinagre, mejor dicho. No tuvieron ningún tipo de piedad, ningún tipo de compasión alguna tuvieron con nuestro Señor. Y dice la palabra que también llevaban allí con él a dos malhechores. Otras versiones dicen ladrones, criminales. Y mientras él ya colgaba, dice la palabra en Lucas 23, versículo 35, dice: y el pueblo estaba mirando. Capaz algunos presenciaron milagros, tal vez algunos comieron de los panes y los peces, no lo sé, pero estaban allí siendo incluso también partícipes. Y continúa y dice: y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, le decían. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvate a ti mismo. Imaginamos en torno todo burlesco, denigrante, que tenían hacia Jesús, sin respeto alguno. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Sabemos que de pronto, ¿saben?
Es que sucedió así, que el Señor, ante toda esa travesía, obviamente le dio sed y le daba vinagre, mis hermanos, a Jesús, en medio de tanto sufrimiento, y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le decían los soldados. Repito, hicieron burla de Jesús, hicieron burla de nuestro Señor en toda esa travesía. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas, hebreas. Dice: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y si ustedes buscan cada uno en su Biblia, está en mayúscula sostenida. Sea la versión que busque, está en mayúscula sostenida. Este es el rey de los judíos. Mis hermanos, yo diría que esto es como para que no se nos olviden los judíos. Y aún así, solo lo ve como un profeta más. Entendiendo todo esto, mis hermanos, todo lo que estaba padeciendo Jesús, o lo que padeció Jesús en ese trayecto, en ese camino, ¿verdad? Nos podemos trasladar físicamente o mentalmente, digo, a cómo, lo que estaba aconteciendo. Es decir, ya tenemos a un Jesús colgado en una cruz, torturado, muriendo, desangrándose, atravesado por unos clavos en sus manos y en sus pies. Y estando allí en esa cruz, luchaba por respirar, o apenas podía respirar. Jesús no se quedó en silencio. Lucas 23, del 39 al 43 nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, que tuvo esa gran revelación, esa maravillosa revelación, en ese último momento también allí padeciendo, le reprendió diciéndole al otro: ni aún temes tú a Dios. O sea, imagínense a Cristo de un lado y del otro lado, aquellos otros no, unos burlándose: no te salvas tú, ¿por qué no te salvas? Y el otro viene y le dice, quien estaba a la derecha: ni aún temes tú a Dios. O sea, ¿no ves? Están en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, confesándose, porque hay que ser confesando y reconociendo, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Robaron, asesinaron, quién sabe qué tantas cosas hicieron estos hombres. Vuelvo y le repito, en unas conversiones salen asesinos, en otras salen malhechores, en otras salen ladrones. Pero el hecho es que este hombre, ¿verdad?, reconoce lo que hicieron y por eso estamos pagando, le dice. Pero a él, ¿verdad?, a él ningún mal hizo. No es merecedor de eso que está padeciendo. No debe estar el hombre allí, o él, quien dio, quien multiplicó los panes y los peces, quien dio sanación a sordos, ciegos, levantó paralíticos. Él no merece esto. Y así hoy por hoy el mundo sigue dándole la espalda a Jesús, lastimosamente, dándole la espalda al Señor, quien hace más de 2000 años dio su vida por nosotros y que vivimos por su gracia, mis hermanos. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo en ese momento? Admirar, o sea, no es que lo admiraba, sino que entendió que este hombre, su confesión, su fe, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. La segunda frase de Jesús en la cruz. Hermanos, ahora bien, lo importante aquí es que este acto de ese ladrón, ya estando en la cruz, por supuesto, ya en sus últimas instancias, a punto de morir, por supuesto, nos muestra el poder de la conversión, nos muestra el poder de la fe, nos muestra el poder de recibir y creer en Jesús como el único Salvador del mundo, como el único Salvador de todos y cada uno de nosotros.
estamos en tiempos finales, tiempos acelerados. ¿Y qué te quiero decir con esto, iglesia? Te estoy diciendo que no esperes al último momento. Te estoy queriendo decir que no esperes para mañana, porque tal vez ese mañana no llegue. Capaz muchos aún no abrieron sus ojos y nosotros por su gracia en el día de hoy lo hemos podido abrir. Estamos aquí reunidos y congregándonos, escudriñando en su palabra, teniendo cada día más aprendizaje en él y rememorando lo que el Señor hizo en la cruz hace más de 2000 años. Porque, vuelvo y repito, no esperes para mañana, no esperes al último momento. Y también te estoy queriendo decir que ir al cielo o no depende de uno abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquellos que de pronto han ido postergando, es una invitación, de hecho, es nuestro deber nosotros, hermanos, ¿verdad? Por eso lo hacemos continuamente, invitarlos a confesar a Cristo, a reconocerlo, a aceptarlo, a creer en Él como el único Salvador, aquel que sí dio la vida por cada uno de nosotros, mis hermanos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo lo malo que hemos hecho en nuestras vidas. Hay que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. No estemos esperando, no esperes para el día de mañana. Hermanos, seguramente este ladrón, convicto, asesino, malhechor, hizo, mejor dicho, cientos de cosas imperdonables para los ojos del mundo, pero no para Jesús. Obviamente, no llevó seguramente la vida más santa, pero a Jesús no le importó. Y capaz mientras permanecía allí en esa cruz, no sé, 2, 3, 5, 10 minutos, no lo sé exactamente, lo importante es que sus ojos, su corazón se abrieron a la presencia de Dios. Y con su último aliento proclamó a Jesús, lo reconoció, lo aceptó como el Señor de toda la creación, como aquel que sí nos da la salvación. Amén. Y es tanto así que Jesús reconoce este acto de fe y arrepentimiento de ese hombre, quien estaba a su derecha, y le afirmaría en ese momento que se reuniera con él en el paraíso. Amén. Y yo te pregunto, iglesia, ¿sigues pensando que por tus pecados Él no te puede perdonar? Seguimos pensando que por nuestros pecados, nuestros malos hechos o acciones, nuestras malas palabras, el Señor no puede perdonar. Reflexionemos, hermanos, el Señor sí perdona. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, iglesia. Pedir perdón significa o es igual a un arrepentimiento. Y aceptar a Jesús debe ser e implicar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer cambios genuinos, hacer cambios de corazón, iglesia, hacer cambios de actitud, de nuestras palabras y sobre todo de nuestros hechos. Tenemos que cambiar, hermanos. Eso es reconocer y aceptar a Jesús implica cambios. Así que, hermanos, la promesa del reino de Dios es grande y es real. Como reflexión también, mis hermanos, no solo es la Semana Santa, como lo dijo la pastora, no es solo la Semana Santa, iglesia, no es solo la Semana Santa, todo aquel que me escuche. En todo tiempo que estemos en oración, debemos nosotros recordar el hermoso don de nuestra salvación, esa salvación que nos dio Jesús en la cruz. Amén. Somos salvos por gracia, iglesia. Jesús fue el Cordero quien se entregó y derramó esa sangre por nuestra salvación. Y porque fue justamente allí en la cruz que Él pagó por nuestros pecados. Ya nuestra cuenta está saldada, iglesia. Valorémosla. Y nuestro llamado ahora es traer el reino de Dios a la tierra así como está en el cielo. Hermanos, la palabra de Jesús nos recuerda que no importa cuántas veces haya pecado, Dios siempre, óigase bien, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos salvación. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Un aplauso para el Señor.
en tu casa, Señor. Vamos a orar, Señor. Bendito Padre Todopoderoso, gracias Padre Santo por este mensaje, Padre, que se está hablando, Señor, edificando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor amado. Sé tu Padre tomando el control en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Llegamos a la tercera palabra de Jesús en la cruz. Y esta la conseguimos en Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Esta, como ya les dije, es una de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. En este momento él se dirige a su madre, que obviamente estaba destrozada, viendo a su hijo clavado en una cruz, todo ensangrentado, con sus heridas, todo. Ella lo acompañó en toda esa pasión que él vivió. Y obviamente para los que tenemos hijos, si cuando nuestros hijos tienen una fiebre, se hacen un chichón, todos sufrimos. Imagínense el dolor que estaba sintiendo María en ese momento. A pesar de todo lo que estaba sufriendo Jesús, a pesar de su propio sufrimiento, él, al ver a su madre, se conmovió, se conmovió al ver el dolor de ella, dejando a un lado su propio dolor, dejando a un lado su propio sufrimiento. Y es cuando le dice entonces a María: He ahí a tu hijo. Y no le dice, no era cualquiera de sus discípulos, era, como dice su palabra, el discípulo a quien él más amaba. O sea, la mujer, como quien dice, la mujer más importante de la vida de alguien es su mamá, y a su vez su discípulo, el que se le recostaba en el pecho, su discípulo al que él más amaba. Era un acto de amor y de preocupación por su madre, asegurándose de que ella no quedara desamparada. ¿Por qué? Porque en la cultura judía las mujeres dependían de sus esposos o de sus hijos varones. La palabra no lo dice, pero prácticamente ya José ya había muerto años anteriores y ella ya dependía de Jesús. Y él no podía dejarla como desamparada después de su partida terrenalmente. Y es cuando deja entonces a María a cargo de Juan, ese discípulo amado. Este gesto también simboliza entonces una unión de amor y de cuidado mutuo, que es el ejemplo que nosotros actualmente debemos seguir. Que a pesar de nuestro propio sufrimiento, a pesar de por lo que nosotros estemos pasando, siempre empatizarnos con el dolor del hermano, empatizarnos con la situación de cualquier hermano que esté pasando en algún momento. Esta frase quiere decir entonces que nosotros no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo hace que ese sufrimiento sirva al amor. ¿De qué manera? De que a pesar de lo que yo estoy pasando, o a pesar de lo que tú también estás pasando, no vas a estar solo. Si yo no voy a estar contigo, si bien Jesús no iba a estar físicamente con María, él la dejó encargada de alguien para que no quedara desprotegida, para que no quedara sola. Mediante la cruz, entonces, actualmente Cristo nos une a cada uno de nosotros, porque en nuestro sufrimiento, en nuestras adversidades, en nuestras situaciones difíciles, nosotros lo necesitamos a Él, y necesitamos también a hermanos como los que cada uno de nosotros tenemos
Este versículo es profundamente significativo. Muestra la humanidad y el amor que Jesús tenía hacia su madre, a pesar de estar sufriendo, como ya les dije, la muerte dolorosa, esas sus heridas. Jesús se estaba preocupando por el bienestar de su madre, no dejando sola a María y dejándola, como yo le dije, a cargo de alguien en el que él confiaba, en el que él amaba, en el que él iba a estar tranquilo de que María no iba a padecer, como si estuviese con el propio Jesús. Entonces, el amor de Jesús se manifiesta en su sacrificio y en su preocupación por los demás. Este versículo entonces nos recuerda la importancia de nosotros también de cuidar a nuestros seres queridos. Dice la palabra en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos pensar actualmente. Actualmente, los que tienen sus padres y su madre honran a sus padres. Debemos decir que si los tienen ahorita es una bendición. Así que ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. O sea, es un mandamiento, pero te está diciendo por qué sería bueno si lo cumples, por qué sería bueno si así lo haces. Dios, Jesús, estaba cumpliendo su misión, estaba cumpliendo su propósito, estaba padeciendo. ¿Para qué? Para, como dijeron ahorita, darnos esa salvación si nosotros creemos en Él. Pero a pesar de ese sufrimiento, a pesar de lo que Él estaba pasando, Él no descuidó a esa madre terrenal. Es un ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros, de hacernos reflexionar de si nosotros estamos cuidando actualmente a nuestros padres, a los que no tenemos padres, a los que han sido esa figura de padre para nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestra familia. Estamos nosotros poniendo a un lado nuestros problemas diarios y preocupándonos por ellos. A veces, muchas veces, y me incluyo, nos dejamos arriesgar por el día a día, por las dificultades, por el trabajo, y a veces se nos olvida lo que tenemos nuestros familiares lejos, de hacer una llamada telefónica, de honrarlos, así sea con un mensaje, de preocuparnos por ellos, por lo que estén pasando, cómo ven sus cosas, simplemente escucharlos. Muchas veces se nos pasa. Y cosas, detalles tan sencillos que quizás por nuestro día a día se nos pasa. Si Jesús, teniendo la muerte enfrente, con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estaba padeciendo, no dejó de pensar en su madre, no dejó de pensar en ese discípulo que también no tenía madre y le estoy dando una madre. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo actualmente? ¿Por qué nosotros no también no nos ponemos en el lugar de esos familiares, sean de sangre o no sean de sangre, de esos hermanos, de estar allí, de preocuparnos por ellos, por cualquier situación que estén pasando? Jesús está cumpliendo el plan más grande para la humanidad, como ya lo dijimos, que era la salvación, pero la salvación para cada uno de nosotros. Pero Él no quiso dejar nada sin nada, como que vean ellos cómo resuelven. No, Él, a mi madre, aquí tienes a tu hijo, no dejó de exhortarnos a que perdonemos, y eso es lo que nosotros debemos tener presente. No debemos dejarnos arropar por nuestros problemas diarios. Nosotros debemos buscar también de ser empáticos, de buscar de perdonar y de preocuparnos por nuestros hermanos y nuestros familiares.
y el sacrificio a la comunidad. El amor y sacrificio por nuestros hermanos, por nuestra familia. Nos recuerda la importancia de cuidar de los demás y de vivir en una comunidad unida principalmente por el amor. ¿Por cuál amor? Por el amor que Dios nos ha enseñado en su palabra y por el ejemplo que Él nos ha dado a nosotros. En estas primeras tres palabras podemos ver entonces tres enseñanzas maravillosas. Jesús nos invita a perdonar, nos invita a que aún hay tiempo de que creamos en Él para lograr esa salvación, y ya en esta a que actuemos en amor y en unión para nuestros hermanos, para nuestros familiares. Si no son familiares consanguíneos, son hermanos de la fe que Cristo nos ha dado. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. La gloria sea para el Señor. Le doy un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche maravillosa. Esta noche hermosa. ¿Quién nos está gozando hoy con la palabra del Señor? Amén. Una noche hermosa donde ya sabemos que desde muy temprano está el Espíritu Santo aquí, esperando los corazones dispuestos. Amén. Vamos a orar para entregar esta cuarta palabra en las manos del Señor y que sea dirigido. Amén. Padre, poderoso Dios de la gloria, Señor, sé tú, poderoso Dios bendito, dirigiendo esta noche, Padre, así como lo has venido haciendo, Padre, que sea tu Santo Espíritu, merodeándote por cada rincón de este templo, Padre bendito, que esta palabra, Señor, sea llevada a los corazones, Padre, poderoso Dios, que seas tú, Señor, utilizándolo, Padre, para que se dé el mensaje, Padre, que tú quieres transmitir este día, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Tuya sea la gloria siempre, Padre, y tuya sea la honra, bendito Padre. Amén y amén. Le doy un aplauso al Señor Jesucristo. En esta noche estamos gozosos. ¿Quién no se siente gozoso en esta noche? En esta noche el Señor te dice que estás aquí para darte un mensaje de salvación. Amén. El Señor está aquí presente para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra que le voy a transmitir por medio del Espíritu Santo es la cuarta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. La podemos conseguir en el libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 46. Es palabra del Señor Jesucristo y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gloria sea para el Señor. Y si yo el día de hoy, haciendo el estudio de la palabra, metiéndome en lo que es imaginándome todo lo que fue la pasión del Señor Jesucristo en esas últimas horas, me daba cuenta de que durante las primeras horas del día lo azotaron, rasgaron su piel con unos látigos, le escupieron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, que le rompieron toda la cabeza y su sangre goteaba, y por donde caminaba dejaba la marca de sangre, dejaba el rastro de sangre, toda que iba saliendo de su cuerpo. Luego le colocaron la cruz, una cruz grande de madera, la cual pesaba muchísimo para una persona normal, y en las condiciones en que estaba el Señor seguramente era muchísimo más difícil poder cargarlo. Pero todo ese acto lo hizo el Señor con un propósito. Fue el acto de amor y obediencia más grande que ha existido en esta tierra. ¿Ven? Y en todo ese pasaje, en todo
y ya escuchamos las primeras 3 palabras. Amén. Pero esta cuarta palabra tiene un significado porque dice la palabra aquí en el libro de Mateo que el Señor clamó a gran voz. Clamó. En este pasaje nos presenta en la Biblia la vulnerabilidad de nuestro Salvador. Amén. Nos presenta la desesperación y la agonía que puede significar la muerte de Jesús. Amén. Puesto que dice la palabra que él clamó a gran voz. Y lo que clama, dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo podemos ver que, wow, pero ¿cómo es que el Señor, el Padre, abandonó al Hijo si dice la palabra que es el mismo Espíritu? Pero eso estaba escrito y tenía que pasar así. Dice la palabra en el mismo libro de Mateo 27, un versículo antes, en el capítulo 27, verso 45, dice así: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En ese transcurrir de tiempo, en esas 3 horas fatídicas, en esas 3 horas donde nuestro Padre Celestial quitó la mirada de su Hijo, porque la palabra dice que el Señor aborrece el pecado. En esas 3 horas de tiniebla fue donde el Señor Jesucristo comenzó a recibir todo el pecado del mundo, lo comenzó a recibir Él dentro de sí. Y era así, de esa única forma, como nosotros podíamos ser limpios de pecado, porque nosotros en nuestra naturaleza ni de ninguna manera podíamos hacerlo. Solo por medio de ese acto hermoso, solo por medio de ese acto de amor y obediencia, el más grande que ha existido. Durante esas 3 horas fatídicas, en ese transcurrir, fue donde el Señor Jesucristo sintió por primera vez en toda la existencia, porque dice la palabra que en el principio Él era con Dios, dice la palabra. Y en esas 3 horas de tinieblas, el Señor Jesucristo clamó a gran voz: ¿por qué me has desamparado? Porque era necesario. Era necesario. En ese momento habíamos sido nosotros liberados del pecado y el Señor había sido atrapado, encerrado por nuestro pecado. En ese momento hubo una impugnación de pecado hacia el Señor Jesucristo y su justicia fue impugnada hacia por nosotros por la gracia de Él. Amén. Y en ese momento nuestro Padre Celestial quita su mirada y mira hacia otro lado. Y es allí donde el Señor es el tiempo, es el momento donde el Señor humanamente, podemos decir que se siente desamparado, se siente solo, aunque Él sabía por qué estaba ocurriendo eso. Él sabía por lo que Él iba a pasar. Pero aún su lado humano tuvo miedo, tuvo temor. Es el acto de amor más grande que puede existir, donde nuestro Señor Jesucristo, con todo su padecimiento, fue entregado, fue derramada toda su sangre para que nosotros pudiéramos estar aquí el día de hoy glorificándolo y honrándolo. Amén. Porque de ninguna manera lo hubiésemos podido hacer. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5,
8, verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él recibió en esas 3 horas todo el pecado, todo el peso del pecado que nos correspondía a nosotros. Era algo de lo que no podíamos pagar, mis hermanos. Era una deuda que era imposible pagar, solo con ese acto. Y hasta en la misma Biblia podemos ver que todo está escrito a la perfección. Ese puesto, esa cruz donde estaba el Señor, que no había tenido ningún pecado, ese que entregó la vida por nosotros, el Salvador, esa cruz era para Barrabás. Barrabás, para el que no conoce a Barrabás, representa el hombre pecador, representa un asesino, un ladrón, una persona que no tiene ningún bien en su naturaleza. Era un vil pecador. Era la cruz preparada para esa persona. Pero si hubiese sido Barrabás, que hubiese caído abatido en la cruz, entonces nosotros tuviéramos solamente un solo camino para nuestra muerte, y sería el infierno. Mas sin embargo, ese puesto donde el Señor quitó a Barrabás y se puso él, es para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. De los aplausos al Señor Jesucristo. Para que tengamos vida y vida en abundancia. La gloria sea para el Señor. Amén. Ese puesto era para Barrabás, pero el Señor, con su amor y obediencia, nos tuvo para que nosotros hoy seamos salvos. Amén. Para nosotros poder decir: la gloria sea para el Señor. Él nos ha dado esa gracia, nos ha dado ese derecho de nosotros, si a Él lo confesamos como único, suficiente Salvador. Por eso le dije que desde el principio, cuando estamos aquí, Él vino a salvarnos, y ustedes están aquí por esa salvación. Amén. El Señor ha sido bueno durante todos los siglos, desde el principio. Somos nosotros quienes hemos dado la espalda. Somos nosotros que no hemos querido darle el valor que tiene ese sacrificio de cruz. Hemos nosotros despreciado ese sacrificio, ese dolor, todo ese padecimiento que recibió nuestro Señor, nuestro Salvador en la cruz. Pero esta noche, todo eso va a cambiar. Amén. Porque el Señor es bueno. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Vea, ponga su dedo hacia el cielo y diga: hay un solo Dios y hay un solo mediador, y ese es nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Yo le invito a que se ponga de pie, mis amados hermanos, y vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar un clamor para darle gracias al
Señor Jesucristo por su padecimiento, por ser obediente, por ser esa persona que derramó su sangre, esa persona que murió por nosotros, que imputó nuestros pecados y que nos dio su justicia, que entrara en nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, porque siempre, siempre has pensado en nosotros. Padre bendito, Señor, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria en esta hora, Padre. Te bendecimos, nuestra alma te alaba, Padre, y reconocemos que tú eres, Señor, el único mediador. Reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre de vida. Gracias, Señor. Suya sea la